haya venido especialmente de otra congregación el taller. Los hermanos de la congregación donde asistimos, Iglesia Camino, Verdad y Vida, la familia de Tobías y Ana y Paz. Gracias por venir. La Iglesia Comunidad Cristiana de Fe Los Hornos. Bueno, usted es el pastor, ¿no? El pastor. Bueno, gracias por poder venir a oír y espero que les sea útil. Hoy es algo inicial y muy básico, pero en los próximos talleres vamos a empezar a entrar ya en lo que es casos de liberación. Pero bueno, gracias, que Dios les bendiga mucho. Al matrimonio de la hija que venía allá, Todavía y Ana, a Paz y al pastor, el hermano. ¿Alguien más? ¿De dónde vinieron? De la Iglesia Conforme Corazón de Dios, del pastor Gabriel Zubiri. Bueno, mándenle saludos al pastor y gracias por permitirle poder venir. Bueno, espero que sea útil lo que estamos empezando a enseñar, ¿sí? Hemos arrancado desde abajo, desde a poquito. En los próximos talleres vamos a estar dando más cosas profundas. Pero bueno, mucho cariño al pastor, a la familia, ¿sí? Y De la Iglesia Reformada Evangélica Misionera. Bueno, ¿qué llegaron a través de las redes? Sí, de la pastora. Bueno, gloria a Dios. ¿Alguien más? Sí. Nosotros venimos de la Iglesia Movimiento Cristiano Jesucristo, una luz de esperanza de Los Hornos. Qué bueno. ¿Y alguien que ha venido o está en la iglesia, le interesa la parte de liberación o en su congregación están ministrando eso? Por ejemplo, en nuestra iglesia no hay equipo todavía formado de liberación, por eso la pastora nos envió a mí, a mi esposo, a otro matrimonio más, que son Qué bueno. y otro matrimonio que están ahí con la liberación. ¿Y van a venir a los talleres? Sí, hoy tenían que venir, pero no pudieron llegar. Ustedes, digo, van a seguir. Sí, nos envió la pastora. Así venga un matrimonio solo, lo importante es llevar la información de lo que aprendemos a la congregación, a los pastores y bueno, que sea útil también esto, ¿sí? Bueno, ¿les gusta cómo vamos? Sí. Bueno, son todas cosas que ya un pastor lo recontra sabe, el pastor también, pero lo estamos llevando desde un área diferente, que es la mirada del evangelista, ¿sí? Así que esto va a ir prosperando cada vez más, Bueno, ahora bien, dijimos que el diablo tiene un reino de las tinieblas donde hay ausencia de luz, ¿sí? Y que no tiene dominio ni autoridad sobre la iglesia. Como uno puede decir, no es que lo tengan que decir, en mi casa manda Cristo, porque ahí está el reino de Dios, ¿sí? Estas cosas uno por ahí las dice, pero nosotros no entendemos, creo, la dimensión de lo que sucedió, y me incluyo, ¿no?, en esa cruz, lo que sufrió Jesús. No entendemos la dimensión de la autoridad que nos ha entregado Dios. Por eso no podemos permitir que Satanás nos robe, que nos destruya. No lo podemos permitir, ¿sí? Tenemos que entender que estas son cosas serias. El imperio de Satanás. Dijimos que Efesios 2, capítulo 2, verso 2, nos habla en las Escrituras que Satanás es, Reina Valera 1960, el príncipe de la potestad del aire. Como que él es el jefe, dijimos. En el aire tiene dominio sobre los demonios. Él ahí reina, manda y gobierna sobre las personas que desobedecen a Dios. No me acuerdo bien la versión bíblica, pero Efesios 2,
2, hay una versión bíblica, póngale que sea la NBI, no me acuerdo, que dice que Satanás es el príncipe del imperio del aire. Si uno busca Efesios 2:2, en todas las versiones bíblicas, te va a dar estas características, que Satanás es el líder, como dijimos, de los poderes, o del poder, o poderes del mundo invisible, el que está al frente de las fuerzas espirituales del mal. Es el príncipe de la potestad del aire, es el príncipe del imperio del aire. ¿Qué nos dice Efesios 2:2? Que Satanás tiene imperio. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuál es qué imperio más dañino y fuerte tiene Satanás. Primer punto, las escrituras dicen que tiene imperio el diablo. Segundo punto del imperio de Satanás, abarca el mundo entero, y esto es importante. Primera carta de San Juan, capítulo 5, verso 19, dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Eso es importante saber. Así como está el cielo de estrellas en la noche, aún yéndome al campo y mirar un cielo estrellado, ¿cuánto hay? Muchas estrellas. Así está el mundo de demonios. Tenemos que saber a la hora de ministrar casos de liberación o de ser un hijo, una hija de Dios, que este mundo está en tinieblas, hay ausencia de luz y que está tomado completamente por Satanás. El mundo entero está bajo el maligno. Cuando estemos con una persona y le digamos: Jesús te ama, hoy quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón, ¿crees que Jesús te puede sacar de los vicios? ¿Crees que te puede sanar de esa enfermedad? Lo estamos haciendo como cuando se cortó la luz recién, a oscuras, pero la única luz es Jesucristo y somos nosotros alumbrando esa vida. ¿Sí? Entonces el mundo entero está bajo el maligno. ¿Bajo qué? El ocultismo. Por eso ministramos muchos casos de ¿qué? De ocultismo. Y ministrar un caso de ocultismo y de umbandistas y otras cuestiones más es grandísimo. Es impresionante las ataduras que el diablo hace a través de los demonios. El mundo entero está bajo ¿qué? Altares. En todo lugar hay un altar. Sectas, religiones, biografía de toda clase de cosas, de filosofía, todas doctrinas de demonios. Cuando estemos hablando con una persona para ver qué le está pasando, por qué está tan mal esa persona está en este mundo con ausencia de luz en su vida. Y nosotros tenemos la autoridad y el poder y el deber de acercarnos a ellos. Porque Jesús dijo: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es nuestro deber ayudar a estas personas. Tenemos que acercarnos a ellos. Hay que ministrar. Así que el imperio de Satanás se extiende desde el aire, Efesios 2:2, que dice: en las regiones celestes, el segundo cielo, se extiende y envuelve toda esta tierra, todo el aire de esta tierra. Porque lo que hay que entender de los demonios son espíritus y se mueven ¿dónde? En el aire. Están en el aire, buscan un cuerpo para entrar a ese cuerpo
y mandar a esa persona al infierno. ¿Sí? Aire, el mundo entero, ¿sí? Este aire de este primer cielo, hay demonios. Pero hay algo que hay que dejar ahí claro. Cuando uno trata casos de liberación espiritual, no buscamos demonios donde no lo hay. Buscamos por qué pecados los demonios tomaron derecho legal sobre esa vida y entraron, para saber nosotros después cómo lo echamos fuera. ¿Sí? Porque no es demonio todo. Todas las enfermedades no son por demonios. ¿No es así? El cuerpo enferma por sí solo, pero Satanás no entra en un cuerpo por sí solo, entra porque se lo permitimos. ¿Sí? ¿Qué más abarca el imperio de Satanás? El infierno mismo, en lo profundo del universo, es el segundo cielo, las regiones celestes, abarca todo el mundo y hasta el mismo infierno. Y acá hay algo terrible. Satanás, si uno va a las Escrituras, libro a los Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice que Satanás tiene, o tenía, dice, porque en las Escrituras habla del pasado, el que tenía el imperio de la muerte, dominio sobre la muerte, poder para matar. Porque la Biblia dice en Hebreos 2:14, así como los hijos participaron de carne y de sangre, Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. O sea que, si tengo en un área de mi vida las manos de Satanás y me domina, ojo, puedo estar bajo el imperio de la muerte de Satanás. Y las Escrituras habla del fuego eterno. Mateo capítulo 25, verso 41, Jesús habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fue preparado para este enemigo espiritual y para sus ángeles, pero también van a caer en ese fuego eterno aquellas personas que no procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos con una persona para ver qué le está pasando, tenemos que echar fuera al diablo de esa vida, porque si le pasa algo a la persona y vemos que hay cadenas, ¿sí? Esa persona va a confesar sus pecados. Después vamos a ir viendo todo eso. Porque hay una condenación. Apocalipsis, capítulo 20, verso 10. Apocalipsis, capítulo 20, verso 14 y verso 15. Habla del lago de fuego con azufre, donde será echado Satanás, la bestia, el falso profeta, y la muerte y el Hades va a entrar ahí eternamente bajo tormento de aquello que no se halle su nombre escrito en el cielo. Van a entrar en la segunda muerte, van a resucitar, van a enfrentar a Jesús como juez y van a morir por segunda vez eternamente. ¿Sí? Esa es la segunda muerte. La primera muerte si no muero ahora. Espero poder morirme bien, no salvo. Morir en el púlpito. Salvo acá, me voy con el Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Un aplauso, Señor. Este tema del infierno, por ahí hay veces que se toca, hay veces que no, pero esto aún en una campaña lo podéis predicar tranquilamente. Donde hay arrepentimiento de pecado es capaz a este fuego eterno que jamás se apaga. ¿Sí?
¿Sí? Bien. Ahora vamos a entrar en el segundo concepto espiritual. Son 3. ¿Dónde está, Pablito? Mire usted. ¿Cómo vamos, Pablito? ¿Eh? Ya hace 5 minutos. Bueno, hasta ahí más o menos tenemos un concepto. Hoy no estamos hablando de los demonios, qué características tienen, nada de eso. Pero estamos dando un pantallazo de lo que es el reino de las tinieblas, ¿no? Y este imperio de muerte que Satanás tiene. Todas estas personas que lleguen al altar, que sean ministradas, que las citemos en la congregación, en un horario, día, y hablemos con las personas, están escapando a este imperio de la muerte de Satanás. Porque Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, al que tenía, dice, en pasado, pero también tiene en el presente y en el futuro, si no estoy firme en los caminos. ¿Sí? Pero Dios dice que él tenía. ¿Sí? Segundo concepto que le quiero dejar es este. Yo no voy a leer la Biblia, pero se los comento. Ustedes la anotan. Es lindo leer la palabra mientras uno va, pero no vamos a terminar tan rápido. Segundo concepto espiritual en esta introducción en liberación espiritual es lo que le llamo yo acá a este punto el Evangelio encubierto. ¿Sí? Vamos a 2 de Corintios capítulo 4, verso 3 y verso 4. ¿Sí? Y este punto es importante. El Evangelio encubierto, oculto, velado. 2 de Corintios 4, 3, 4. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, dice la palabra, aún entre los que se pierden, está encubierto. Porque el Dios de este siglo, Satanás, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, ató las mentes de los que no creen, ¿bajo qué? Bajo el espíritu de incredulidad. ¿Sí? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí dice la Biblia, 2 de Corintios 4, 3, 4, que el Evangelio está oculto al entendimiento de los hombres, porque el diablo Satanás, a través de los demonios, se ha encargado de ocultar la verdad de Jesús, atando ¿qué? Las mentes, a través de un espíritu, del espíritu de la incredulidad, porque dice entre los incrédulos, dice Dios. Ahora bien, Satanás no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente, ni nada. Jesús es todo. Pero ¿cómo el diablo puede tener información de lo que sucede en esta lucha acá? A través de los demonios. Es la única forma que pueda estar presente el diablo en todo lugar al mismo tiempo, a través de los demonios. La información viaja. En el aire no es rápido que lo que viaja una señal en un cable. ¿Sí? Si llamo de acá a México, los demonios llegan antes. El diablo ahí donde tenga su trono, le llega toda la información. Cuando Dios llamó a sus hijos y apareció, no con sus hijos, Satanás por otro lado, Dios ¿qué le había dicho? ¿De dónde vienes, no? De rodear y recorrer la tierra. ¿Qué rodea y recorre? Su imperio, reorganizando sus principados, sus potestades, viendo qué pasa en tu casa, en mi casa, en tu casa. Póngame que un demonio lo echamos fuera.
en el nombre de Jesús, de un cuerpo. El demonio se resiste a salir. Y después vamos a enseñar todo eso. Los bloqueos mentales y todas las cosas que hacen. Se resiste a salir de un cuerpo donde entró a tomar posesión y morar allí para hacer toda clase de ataduras. Se resiste a salir porque sufre grandes penalidades por otros demonios de jerarquías mayores. El demonio entró ahí adentro, se tiene que quedar ahí y destruirte. Y a través de vos usarte para destruir a tu familia. Ese mal carácter, ese odio, esto, el diablo nos quiere dominar. Me destruye a mí y con mi boca destruye a los demás. Cuando avancemos con liberación, me voy a enseñar a ministrar las maldiciones de palabra que declaramos con la boca y las que hemos recibido. ¿Y cómo se ministra eso? ¿Sí? Ahí vamos. O sea que Satanás está en todo lugar a través de los demonios. ¿Cómo hace las ataduras Satanás en las vidas? Una persona que de repente, no sé, empezamos con algunas cosas de carpa. Estaba encargado de una carpa de liberación en González Catán. Yo venía caminando de espalda así y escucho una voz, un grito fuerte. Se levanta, me doy vuelta, se levanta un muchacho joven, saca pecho, abre los ojos grandes, pone la cara como de malo y dice, yo lo engañé, dice, para que se suba al puente, que se tire y que se mate. Entonces yo venía caminando, me di vuelta y le digo, te ato en el nombre de Jesús. Cayó el hombre de rodillas porque el demonio se sujetó y en este caso la persona volvió en sí inmediatamente y arrodillado se quebrantó y empezó a pedir perdón a Dios por haber engañado a su esposa. ¿Sí? Entonces estamos viendo que Satanás se manifiesta en una persona a través de los demonios, ¿sí? Y hace las ataduras a través de los demonios, porque no va a gastar tiempo Satanás en meterse en un cuerpo. Él se mete adentro de cualquier cuerpo a través de los demonios, y es lo mismo que esté. Es lo mismo, pero se tiene que sujetar. Por eso muchas veces en liberación directamente le doy la orden a Satanás. Satanás, en el nombre de Jesucristo, suelta esta mente, sale este cuerpo. Recuerdo una vuelta en Catán también, encargado de una carpa. En otra campaña entra una mujer que concurría a los templos y a las reuniones umbandas. Entonces entra con una manifestación bajo el demonio de la copallina. Tendría unos 60 la mujer. Y entró para allá que parecía Valeria Massa en su mejor momento, como este demonio que seduce, ¿no? Entró por allá, la traía manifestada, es un demonio muy burlón que habla mucho, pero después vamos a enseñar que no hablamos nosotros con los demonios conforme a lo que la palabra dice. Al margen que Jesús una vez le preguntó qué nombre tenía a los demonios, pero eso fue para enseñar, no vamos a entrar en ese tema. Sabemos que con los demonios no se habla, porque la persona está bajo una manifestación espiritual fuerte y esa persona está sufriendo, porque se está lastimando, golpeando y lastimando a otras personas. Buscamos siempre controlar el caso, hacer volver en sí a la persona bajo el nombre de Jesús con todos los pasos que después vamos a enseñar, para que la persona vuelva en sí, conversemos con ella bajo su voluntad y de una manera consciente para que nos cuente qué ha hecho, qué puerta le abrió a los demonios para puntualmente
pecado y demonio por demonio afuera. Esto es un trabajo ordenado. Entonces, llena la carpa y entró la mujer. Y en el nombre de Jesús, te ato, le digo, te sujetás. Y se me burlaba. Pasaron 2, 3 minutos, 4, ya toda la carpa ya me estaban mirando a mí, como para decir, a ver qué hace el encargado de la carpa. Te callás en el nombre de Jesús, te sujetás. Y empezó a decir, ¿y tu Dios qué te da? Me dice. No hablamos con los demonios, pero hay veces que controlar un caso de manifestación lleva a oír algunas cosas que los demonios dicen en nuestro propio idioma o en lenguas demoníacas que no vamos a entender. Generalmente van a maldecir. ¿Tu Dios qué te da? Mi Dios me da todo. Claro, es la adoración de los demonios a Satanás. Porque hoy dije que tiene un alto poder de convencimiento y convenció una tercera parte de los ángeles. ¿Y tu Dios qué te da? Mi Dios me da todo. Me estaban mirando todo. Entonces agarro, la miro a la mujer, porque el tema es que las órdenes en la autoridad hay que saber cuándo darla al espíritu humano y cuándo darla a los demonios, que después le voy a enseñar, conforme a los casos que ministro. ¿Tu Dios qué te da? Agarro la miro así. Yo te voy a enseñar quién es mi Dios. En el nombre de Jesucristo, Satanás que está sacando esta mente, te sujetás ahora y la soltás. ¡Pum! Cayó al piso. A veces, en liberación, hay que ir directamente al jefe principal, a la cabeza. Yo decía, el demonio de la compachira sabía que estaba el demonio ese por el tipo de manifestación. Y se me burlaba y me decía que Satanás, su Dios, le daba no sé cuántas cosas. Entonces, directamente al diablo, en el nombre de Jesús, Satanás, te sujetás, soltás esta persona. Cayó al piso la señora, se levantó lúcida, después tuvimos que ministrarla. Entonces Satanás anda recorriendo y rodeando ¿qué? La tierra, organizando. Él a través de los demonios hace las ataduras. Hablando de los demonios es hablar o dar una orden a un espíritu inmundo, es lo mismo que estar dándole una orden a Satanás. Y en otros casos no, como le he contado ahora. Fui directamente a la cabeza. Vos me hablas de tu jefe y de tu Dios, en el nombre de mi Dios, de Jesucristo, te ato. ¿Y a quién? A Satanás, a tu jefe. Listo, se terminó el asunto ahí, volvió en sí. El diablo hace las ataduras solo a través de los demonios, porque el hombre practica el pecado, primera de Juan 3:8, y el que practica el pecado es el diablo. ¿Sí? El diablo no es omnisciente, uno no puede decir a la persona, escribir lo que te está pasando y lo quemamos, porque entramos en una práctica de ocultismo. O repetí con la mente esto. Satanás tiene que oír. Si la persona puede hablar y puede oír, el diablo tiene que oír que la persona de su propia voluntad está renunciando a él. Por eso uno dice, bueno, ¿querés ser libre de los vicios? Vamos a renunciar al derecho legal que le has entregado a Satanás a través de la práctica de este pecado. Renuncio a los vicios, ¿a qué? A la práctica del pecado es. Y renuncio al espíritu de vicio.
renuncia a el pecado y al demonio que hizo la atadura para que la persona no deje de consumir drogas. ¿Sí? Se hace de esa forma como para tirar un pantallazo de próximas cosas o talleres. Así que en voz audible hay que llevar a la persona a confesar públicamente a Jesús como Señor y como Salvador. Con voz audible y la persona que consciente y bajo su voluntad. El diablo que a través de los demonios está presente va a oír que esa persona se arrepiente de tener odio, se arrepiente de consumir drogas, que quiere cambiar. Entonces el diablo va a oír, los demonios van a oír que la persona renuncia a él, al derecho legal que la persona le entregó a través de los vicios. Por eso muchas personas manifestadas, cuando uno sabe qué demonio está y lo echa fuera, dice, ¿por qué es mío? ¿Por qué es mía? Claro, tienen razón, tienen derecho legal sobre esa vida. Pero si ministramos bajo la renuncia, que después les voy a enseñar por qué se ministra bajo la renuncia, ¿sí? La persona va a quedar verdaderamente libre y el diablo nos va a tener que soltar sí o sí para que el Espíritu Santo llene. Si el Evangelio está encubierto entre el incrédulo y el que no cree, también muchas veces está encubierto en el creyente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque leemos, ¿sí? Y desarrollamos un evangelio incompleto. Incompleto. Porque no estamos cumpliendo con lo que dijo Jesús. Marcos 16, capítulo 16, verso 15 a el 18. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ese es el evangelio completo. Primer punto. Predicar el Evangelio, hablar del arrepentimiento y el perdón de los pecados. Cuando la persona escuchó un mensaje claro sobre Jesús y lo llamase al altar, segundo punto de un Evangelio completo, en mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos que predicar el Evangelio y echar fuera al diablo de las vidas, para que después venga a morar el Espíritu Santo y llene a la persona. El tercer punto. Y el cuarto, poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Vamos a orar por los enfermos. Pero primero hay que predicarles. Y cuando ministramos liberación, predicamos un evangelio completo. Les predicamos a las personas que es necesario arrepentirnos. Echamos fuera demonios en esa vida. Oramos después que el Espíritu Santo que lo llene y le preguntamos si tiene alguna dolencia o enfermedad y oramos por ellos, bajo el nombre de Jesús. Ese es el Evangelio completo. ¿Sí? Ese es el Evangelio que establece Cristo. Mirá. En el libro de Lucas capítulo 9, verso 1, Pablo, ¿cómo vamos con el horario? Bueno, en Lucas capítulo 9, verso 1, Jesús reúne a sus 12 discípulos y les da poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esto necesitamos para ministrar la liberación. Pero en Mateo capítulo 10, verso 7, Jesús les dice a sus discípulos,
discípulos, les da instrucciones. Y una de estas instrucciones, primero que le delegó poder y autoridad, y después los envió. ¿Sí? No voy a hablar de evangelismo, pero yo lo doy de esta forma, parecida. En Mateo 10:7 dice, Jesús les dijo a los 12, y yendo predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Desde Belcebú, que es el príncipe de los demonios, que es el mismo diablo, hasta el último demonio del reino y del imperio de Satanás, Jesús le delegó autoridad a su iglesia para después decirle, ¿sí?, que hay que ir a las casas, a las cárceles, los hospitales, y decirles a esas personas, el reino de los cielos se ha acercado. Pero acá viene el asunto. Tenemos que anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Y esto se relaciona para mí con liberación. Pero ¿cómo el reino de los cielos va a llegar a un hogar, a una persona, y mucho más, cómo el reino de los cielos se va a establecer en ese hogar? Si primero no echamos fuera a el diablo de esa vida, de ese hogar. Esto funciona así, pienso. Mateo capítulo 12, verso 28, miren lo que dijo Cristo. Si yo por el poder del Espíritu Santo de mi Padre echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha venido a vosotros. Ciertamente el reino de Dios ha venido a vosotros. ¿Cómo se va a establecer el reino de los cielos en mi hogar si Satanás todavía tiene dominio y autoridad? Tengo que echar fuera ¿qué? Al diablo. Para que el reino de los cielos se establezca en cada una de nuestras casas, tenemos que echar fuera a Satanás. Él no puede tener el control de ninguna área de nuestras vidas. Entonces Jesús dijo, yendo a predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para que sanen enfermedades. Tenemos que echar fuera a Satanás, por eso ministramos liberación, para echar fuera al diablo de esa vida, para que el Espíritu Santo llene esa persona y para que el reino de los cielos se establezca en esa vida, en esa casa, en esa generación. ¿Sí? Es así. Está todo relacionado. Resumiendo, pienso yo, cualquier ministro de Dios que no cumple con estas 4 facetas del Evangelio de Jesús, en predicar y en enseñar lo que hemos dicho, Marcos capítulo 16, versos 15 al 18, o sea, predicar el Evangelio, echar fuera a los demonios, orar por el Espíritu Santo y orar por las enfermedades. Cualquier ministro que no desarrolle el Evangelio completo de Jesús desde el altar, ¿sí?, no ha tenido la completa revelación de Jesucristo. Y no puede tener todavía el completo dominio y autoridad sobre Satanás y los demonios. Vamos entendiendo, hermanos, cómo es el asunto de la autoridad. El Evangelio para los creyentes es la revelación de Jesús por el Espíritu Santo. En el incrédulo no, porque está oculto. Pero nuestra tarea es que ellos crean. ¿Sí? No vamos a entrar en detalles de la oración, pero hay que pararse a la brecha entre Dios y la gente perdida e interceder por mi casa, clamar para que sean salvos. Hay una
que después lo vamos a enseñar, ministramos con la renuncia. Porque ahí a los demonios cuando pegan la vuelta y vuelven, porque cuando el espíritu inmundo sale del hombre a los lugares áridos y secos, desiertos, póngale, y como no hayan el reposo, dice, volveré a mi casa. Lo que es templo del Dios viviente, casa y morada para los demonios. Y cuando el espíritu de vicio, por ejemplo, salió de la persona, después el demonio vuelve. Y va a oprimir desde afuera para doblar la voluntad de la persona, le va a traer más ganas que antes de drogarse, ir al puntero y comprar drogas que antes. Y va a decir, ¿cómo si yo fui libre? Jesús dijo, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto a ser libre, a oír mi palabra, pero tu carne, tu alma es débil. Cada persona que ministramos liberación para mí tiene que recibir un discipulado especial, porque no van a poder resistir la opresión que se viene. El que era homosexual va a querer ser más homosexual que antes. El que tenía odio va a tener más odio que antes. Pero el espíritu va a oprimir desde afuera. Después le voy a enseñar cómo se ministra cuando el demonio está afuera oprimiendo, cómo se toma autoridad y se ora. ¿Sí? Es diferente a otras cosas. Ahora bien, ministramos con la renuncia para que cuando el espíritu pegue la vuelta, la persona diga, yo no quiero más drogas, por ejemplo, no quiero más odio. Y el diablo escucha a través de los demonios, dice, este está renunciando. Tengo autoridad para echar fuera cualquier espíritu y al mismo diablo sin que la persona diga, quiero renunciar a esta vida, ¿sí? En mi nombre echarán fuera demonios. Cualquier espíritu, por más que la persona es homosexual, lo echamos fuera. Pero como la persona no renunció de su propia voluntad, el demonio cuando vuelve viene con 7 peores y va a ser peores ataduras sexuales y perversas que antes. Por eso enseñamos nosotros a ministrar con qué? Con la renuncia voluntaria. ¿Sí? Ahora bien, hay una oración de liberación. Mi mamá me dice, mira, la vecina Margarita está con una depresión bárbara, 80 años. Colega mía de odontología, jubilada ella de odontólogo. Católica. No la visitas, me dice, porque ahora dice que no pueden hacer ni caca ni pis. No tienen la heladera totalmente vacía. Viene su hijo, sí, la visita, pero no puede levantar. Bueno. Cuando fui a la casa, le hablé sobre Cristo, lo aceptó, primer punto. Si la persona está consciente que hablaste del Señor, te arrepentí de tus pecados, me arrepiento. ¿Aceptás al Señor? Ahí hacemos una oración de liberación. Porque la persona no conoce al Señor Jesús, pero creyó en el Señor en ese momento y lo aceptó. Pero no lo conoce porque no conoce la palabra de Dios. Entonces hay oraciones de liberación que hay que tomar autoridad en el nombre de Jesús y ore. Satanás, en el nombre de Jesús que está saltando esta vida con depresión, no sé, con odio, con vicio, te ordeno que sueltes esta vida en el nombre de Jesús. Estoy ordenando con autoridad que el diablo suelte para que la persona después vuelva en sí y pueda tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Ese otro tipo de oración de liberación, ¿sí? Ordenar al diablo que suelte la mente. Tú que estás ahí, Satanás, saltando esta vida, te ordeno que en el nombre de Jesús sueltes esta vida ahora, sueltes esta casa, esta familia. Tú que llevas a esta persona a los vicios, al odio, suéltalo, diablo, en el nombre de Jesús. Y tiene que soltar. Pero después hay que llevar a la persona a congregar, a discipularla y a ministrarla, como vamos a ir enseñando
porque van a quedar cabos sueltos. Le hemos ordenado a Satanás con la autoridad que suelte esa mente, pero el diablo vuelve más fuerte. ¿Sí? Bueno, eso les puede servir también. Bien, tercer punto y último punto. Ya terminamos ahorita. Tercer concepto espiritual. La intervención de la Iglesia de Jesucristo. Frente a un mundo bajo el maligno, hemos conocido algunos detalles de Satanás, hemos hablado hasta dónde llega el dominio y la autoridad de este diablo. Hemos visto el gran poder que tiene Jesús en su nombre, lo poderoso que es el Señor, que solo Él puede romper las cadenas. Ahora nos queda intervenir como iglesia local. Nos queda intervenir a partir de hoy en nuestro hogar, tomando la autoridad que le enseñé hoy, para levantarnos contra el diablo y decirle: diablo, se te terminó el negocio, se te terminaron los clientes en esta casa, como decía Chicha, ya no tenés, anda a buscarte otro cliente. La intervención de la iglesia, Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Conocemos esta palabra. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y se siente una lámpara para ponerla debajo del mueble, sino en el candelero, para que alumbre a todo lo que está en la casa. Nosotros somos la respuesta frente a un mundo en tinieblas, ¿sí? Bueno, hay unas cositas más, pero no va a poder seguir mucho más porque hay que volver para la casa y vamos a orar, ¿no? ¿Por qué tenemos que echar fuera demonios? Primero, porque el reino de los cielos se tiene que establecer en esa vida. Si no, la persona la vamos a ver en la iglesia siempre con problemas. Siempre con problemas. ¿Por qué? Porque hay cabos sueltos. Situaciones pasadas que ha vivido, que ha sufrido un abuso en la infancia, han maldecido a la persona de palabras: sos un tonto, una tonta, moriste, enfermaste, mataste, ¿por qué te tuve? Maldigo el día que has nacido. Y así podemos empezar a contar casos de liberación, miles. No hay que dejar cabos sueltos. Pero ¿por qué hay que echar fuera los demonios? La Biblia habla de lo importante. Habla de los oprimidos por el diablo. Hechos capítulo 10, verso 38, Biblia, Reina Valera, 1960. Dice que Jesús fue ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder. Lo que en esta noche va a venir sobre nosotros. Espíritu Santo y poder. Jesús fue ungido por el Padre para andar haciendo bienes por todas partes y sanando, dice, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y está el Señor con nosotros? Él está con nosotros. A través del Espíritu Santo. Así que Jesús vino a sanar, ¿qué? Los oprimidos por el diablo. Pero ¿quiénes son los oprimidos por el diablo? Las personas. El diablo oprime, pero no una opresión de apretar, es otro tipo de opresión, la definición. El mismo pasaje de Hechos, capítulo 10, verso 38, yo se lo dije en Reina Valera 1960, que Jesús ha venido a sanar a los oprimidos por el diablo. El mismo pasaje, y esto es importante, en la Biblia, traducción, lenguaje actual, dice que Jesús ha venido a sanar a los que vivían bajo el poder de Satanás. Y el mismo pasaje en la Biblia, Dios habla hoy, dice que Jesús ha venido a sanar a los que sufren o sufrían bajo el poder de Satanás. Ahora bien, los oprimidos por el diablo en estas tres versiones bíblicas podemos decir que son aquellas personas que viven y sufren
bajo el poder de Satanás por causa del pecado. Vamos a tratar con oprimidos por Satanás en la congregación siempre. Pero sepamos que estas personas viven y sufren bajo el poder de Satanás. Aún aquel que se deleita maldiciéndote y aquel que está lleno de odio contra ti, está viviendo y sufriendo bajo el poder de Satanás. Por eso, 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando ministramos liberación espiritual, estamos deshaciendo las obras del diablo en esa vida. Donde hay odio, rencor, resentimientos, vicios, ocultismo, maldiciones familiares, pecados sexuales, son obras de Satanás, obras de la carne. Tenemos que ministrar a esas personas para que de las obras de la carne pasen y sean llenos de los frutos del Espíritu Santo. La bondad, la fe, la mansedumbre, la paz, todo lo que el Señor dice. ¿Sí? Así que ya sabemos quiénes son los oprimidos por el diablo. Aquellas personas que viven y sufren bajo el poder de Satanás. Y hemos vivido y sufrido bajo el poder de Satanás aún desde la infancia. ¿Sí? ¿Qué se necesita para echar fuera demonios? Mínimo 3 cosas. Primero, creer en el nombre de Jesús. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No echamos fuera demonios por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos limpia del pecado. Le nombrar la sangre de Jesús a los demonios cuando están manifestados a través de una persona se retorcen peor y la persona sufre más y no vuelve en sí. No hay que aplicar la sangre de Jesús para administrar ningún caso de liberación. En mi nombre echarán fuera demonios, dijo Jesús. ¿Sí? Tampoco curo con la sangre de Jesús mi auto. Esa sangre me limpió del pecado. Por su sangre tenemos redención, perdón de pecados. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Jesús echaba fuera los demonios, Mateo 12:28, ¿cómo? Por el poder del Espíritu Santo de mi Padre. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, que es sin límite. No tenemos límite. Jesús no se limita. Cualquier demonio el Señor lo echa fuera. Biblia, Juan 3:34, Biblia Reina Valera 1960, Juan 3:34, dice que Dios no le dio a Jesús el Espíritu Santo por medida. Dice que se lo dio completamente, pero este mismo pasaje en la Biblia, traducción lenguaje actual, dice que Dios le dio a Jesús todo el poder del Espíritu Santo. Y el mismo pasaje en la Biblia NTV, nueva traducción viviente, dice que Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo sin límite. Si vemos las 3 versiones bíblicas de un mismo versículo, Dios le dio a Jesús todo el poder del Espíritu Santo sin límite. Es lo que tenemos frente a Satanás y los demonios, mis hermanos. Todo el poder del Espíritu Santo de Jesucristo sin límite. Hasta aquí vamos a entregar hoy lo que hemos enseñado. Le damos un aplauso para Jesús, porque la gloria es para el Señor. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Le gustó el taller? ¿Sí? ¿Se aprendió algo? Sí. Bueno, que sirva primero para nuestra casa. Si sirve para nuestra casa, va a servir para la iglesia. Si no sirve para mi casa, no sirve para la iglesia. ¿Sí?